Está aquí en cabina el doctor Lizardo Valencia Palomo. Mucho gusto, buenos días. Buenos días, bienvenido, doctor. Es profesor investigador del Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora. Recibió por los próximos 2 años la responsabilidad de coordinar las simulaciones de Montecarlo en el grupo de física de iones pesados del experimento CMS en el gran colisionador de hadrones del Centro Europeo para la Investigación Nuclear. Además, le tocará coordinar a un grupo pues muy amplio con investigadores, con científicos de diferentes universidades del mundo, doctor. Bueno, vamos a si nos permite, a tratar de desmenuzar el tema. Yo, pues evidentemente no soy experta en él. Y de entrada, creo que se precisa definir qué es simulación de Montecarlo. Entiendo que es una técnica matemática. A ver, podríamos empezar tal vez un poco más atrás, ¿sí? Explicando qué es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Ajá. Bueno, que es un centro de investigación no solo de física, sino hay de, bueno, muchas otras áreas, como por ejemplo física médica o ciencias de la computación, que se engloban en este centro de investigación. En este centro de investigación se encuentra un acelerador de partículas que, como su nombre lo dice, acelera partículas. Bueno, no solo las acelera, sino las hace chocar las unas con las otras. Es una máquina enorme de 27 kilómetros de circunferencia. ¿Es el acelerador? Sí, es el gran colisionador de hadrones. Ajá. Ahí se aceleran las partículas a velocidades muy cercanas de la luz, al 99.99999% de la velocidad de la luz. Y se hacen chocar las unas con las otras. ¿Para provocar? Para producir nuevas partículas. Para producir nuevas. ¿Sí? Ajá. Bueno, creo que es muy conocida, por ejemplo, esta relación de Einstein de E igual a mc cuadrada. Sí. Lo que básicamente nos dice es que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda, ¿sí? O sea, que la energía se puede convertir en masa y la masa en energía. Entonces, toda esta velocidad con la que van a chocar estas partículas, pues es energía. Y entonces esa energía se convierte en masa, en nuevas otras partículas. Y entre estas nuevas otras partículas tratamos, bueno, entre otras muchas cosas, tratamos de descubrir nuevas partículas para que nos ayuden a tener una mejor comprensión del universo en su escala más fundamental. ¿Podríamos pensar entonces que esta será una labor inacabada, que constantemente se estarán ante la colisión, ante el choque, se estarán produciendo nuevas partículas? Sí. O sea, por ejemplo, la vida útil de este gran colisionador de hadrones empezó en el 23 de noviembre del 2009 y se tiene calendarizada su funcionamiento hasta 2037, ¿no? O sea, todavía le faltan más o menos 20 años de funcionamiento y bueno, entonces constantemente hay colisiones de partículas. Ahora, en este momento, en el 2019 y 2020, está apagada la máquina. ¿Por qué? Pues porque, como toda máquina, como nuestros coches, cada determinado tiempo necesitan ir al taller. Mantenimiento y bueno. Entonces, en general, cada año, durante más o menos del 15 de diciembre hasta más o menos principios de abril, esta máquina entra a mantenimiento. Pero cada cierto número de años, 4 o 5 años, entra a mantenimiento mayor, por decirlo de alguna forma. Entonces, en esta ocasión son 2 años los que va a estar apagado. Pero bueno, hay mucho trabajo, tenemos que estudiar toda esta cantidad de datos que vamos generando durante el año. Ahora bien, como decía, nosotros hacemos colisionar partículas, ¿no? Partículas muy, muy pequeñas. ¿De qué tan pequeñas estamos hablando? Creo que, bueno, todos hemos visto, por ejemplo, las reglas, ¿no? Las que tienen nuestros hijos, nuestros sobrinos, ¿no? Entonces, estas reglas escolares, o en general casi cualquier regla, la medida más pequeña que tienen estas reglas, ¿sí? Las rayitas más pequeñas son los milímetros, 1/1000 parte de un metro. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, dividimos cada una de estos milímetros en 1 billón
de partes iguales. Uh-huh. O sea, lo agarramos primero y lo dividimos en 1 millón de partes iguales, ¿sí? Y ese pedacito, cada uno de esos 1 millón de partes iguales, lo dividimos en otro millón de partes uh-huh. iguales. Uh-huh. Y entonces, más o menos, y al final de cuentas nos queda una billonésima parte de este milímetro original. Entonces, más o menos de ese tamaño, de una de esas billonésima parte del milímetro, es más o menos el tamaño de las partículas que nosotros hacemos colisionar, que son los protones. Evidentemente, esto no es posible verlo más que con aparatos. Es decir, bueno, en realidad, de hecho, es imposible verlo. Es imposible verlo con el ojo humano. Ni con un microscopio. No se puede ver con microscopios un átomo, un protón, ¿sí? Bueno, no quiero entrar mucho en detalle de eso, pero bueno, a final de cuentas, como no lo podemos ver, entonces, bueno, estamos ciegos, por decirlo de alguna forma, a esas escalas. Entonces, necesitamos algún tipo de ayuda, algún tipo de bastón, entre comillas, por decirlo así, que nos vaya guiando uh-huh. en esas escalas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, cuando hacemos colisionar esas partículas, se forman muchas otras partículas y al final de cuentas, nosotros detectamos un poco lejos de esa colisión unas cuantas partículas, pero no sabemos en realidad qué es lo que pasó entre el punto donde colisionaron las partículas y lo que nosotros detectamos, uh-huh. ¿sí? Entonces ahí es donde entran en juego las simulaciones de Monte Carlo. Llevan el nombre de Monte Carlo porque se basan en técnicas azarosas, ¿sí? Monte Carlo es una ciudad costera en el sur de Francia, que es famosa por los juegos de casino y del azar, ¿no? Uh-huh. Como Las Vegas, ¿no? Uh-huh. Entonces se le puso este nombre porque son técnicas, ¿sí?, que sirven para modelar este mundo de las partículas y están basadas en técnicas del azar y de la probabilidad. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, estas simulaciones básicamente nos ayudan a entender qué fue lo que pasó entre el punto de donde colisionan estas partículas y donde tenemos nuestros aparatos que detectamos. Uh-huh. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues es muy importante. Todas las publicaciones científicas que salen del Gran Colisionador de Hadrones van acompañadas de simulaciones de Monte Carlo. Uh-huh. Y a usted le va a tocar coordinar a ese equipo que va a analizar las simulaciones de Monte Carlo. A realizar, a generar, uh-huh, a validar estas simulaciones. Es muy importante, ¿no? Porque es necesario, para cada análisis de física, sí, hay ciertas especificaciones del tipo de simulación. Son muy específicas. Es como para hacer, si queremos cocinar alguna comida, algún banquete, y que tenemos cada invitado que es, no sé, que tal persona no come carne de pollo, tal persona es vegetariana, tal persona no sé qué. Es no como come... un platillo para cada comensal. Exactamente, uh-huh, exactamente. Entonces, cada comensal, cada análisis es muy, muy específico. Requiero tales ingredientes para mi simulación, para lo que voy a cocinar, ¿no? Entre comillas. Y entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Bueno, claramente realizar las simulaciones en tiempo y con los ingredientes que esta persona requiere, y también pues corroborar, ¿no? Después de que hace la simulación, de que lo que generaste es correcto. Le voy a hacer una última pregunta y le ruego me la disculpe. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué? Bueno, bueno, hay dos respuestas para esto. La primera es, en realidad una. Nosotros estamos interesados en la investigación científica. Nosotros lo que nos interesa es entender, conocer el universo, ¿no? Entonces, ahora bien, eso es para nosotros. Sin embargo, la gente de fuera dirá exactamente, bueno, ¿y eso a mí en qué importa? ¿En qué me repercute? En mi día a día. Ahora bien, la ciencia básica siempre genera conocimiento. Aun cuando nosotros, por ejemplo, en mi caso en particular, no sea mi objetivo primordial el generar alguna utilidad para, por ejemplo, el público en general, ¿sí? Siempre hay algo que termina extrayéndose de todo esto. Por ejemplo,
uno de los impactos en el público general más conocidos que ha generado el CERN es que ahí se inventó la World Wide Web. Esta www que nosotros ponemos para navegar todos los días. Hoy nadie imagina su vida sin la World Wide Web. Así es. Ahora bien, esto fue creado en 1980 por un físico nuclear que se llamaba Tim Berners-Lee, ¿sí? Y de ahí, bueno, se ha extendido al público general. Sin embargo, no es lo único que ha generado el CERN. En el CERN, por ejemplo, se desarrollaron las primeras pantallas táctiles. Hoy todos tenemos un smartphone o una pantalla touch en nuestra computadora, ¿sí? Y hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, también las técnicas de imagenología médica tienen su origen en la física nuclear, en la física de partículas. Bien. ¿Sí? Pues es todo un mundo que ojalá haya oportunidad de seguirlo explorando, doctor. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a conversar con nosotros y el auditorio, y muchas felicidades por sin duda, un reconocimiento importante para su carrera y por supuesto para la Universidad de Sonora. No, claro, más bien gracias a ustedes por la invitación. Es el doctor Lizardo Valencia Palomo, profesor investigador de la universidad, y en los próximos 2 años tendrá la responsabilidad de coordinar las simulaciones de Monte Carlo en el grupo de física de iones pesados del experimento CMS.